Este es el podcast de Corazón de Mamá. Hola, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida al episodio número 2, Mujer Prudente. Seguimos con la serie Mujer que Bendice, conmemorando a la mujer durante todo el mes de marzo y celebrando nuestro 4º aniversario. No hemos terminado todavía con algunas celebraciones que vamos a hacerte llegar a ti también, que eres parte de nuestra audiencia, y a nuestros invitados que han participado en el podcast de Corazón de Mamá. En nombre del equipo de Corazón de Mamá te agradezco porque nos acompañas, y además también queremos saludar a todas aquellas personas que en el reciente evento que tuvimos, la convención del Distrito de Tijuana de la Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús, pudimos llegar a personas que no habían escuchado todavía de este espacio, y también en el concierto de Miel San Marcos pudimos también conocer a nuevas personas que ya están siguiendo nuestra página. Muchas gracias, bienvenido, sea que vas empezando a seguirnos o que ya estás con nosotros desde hace tiempo. Bueno, ¿qué les parece si comenzamos? Quisiera recordar lo que estuvimos compartiendo en el episodio anterior, por si te lo perdiste, bueno, tienes oportunidad de verlo. Estuvimos hablando acerca de Elizabeth. Ella fue una mujer judía, vivió en el siglo I, en el primer siglo. Estaba casada con el sacerdote Zacarías y pues no podían tener hijos. Ella era una mujer estéril, ya de edad avanzada, y estuvimos mencionando que ellos, pues como dice la Biblia, eran irreprensibles. La razón por la que ellos no podían tener hijos no se debía a algún castigo de Dios por el pecado que pudieran haber cometido, sino que Dios tenía planes y tenía propósitos, pero la Biblia aclara que ellos eran irreprensibles delante de Dios. Ante esta imposibilidad de tener hijos, bueno, Dios les concede, en respuesta a sus oraciones, Dios les concede tener un bebé y les profetiza que pronto van a recibir esta noticia, y además la llegada de este bebé en especial fue profetizada siglos antes de su nacimiento, y que sería grande y sería lleno del Espíritu aún en el vientre de su madre. Vamos a meditar en lo que dice Lucas 1, 24 y 25. Recordamos también que para el pueblo judío, y voy a leer lo que dice el Nuevo Manual de Usos y Costumbres de los Tiempos Bíblicos de Ralph Gower, que una mujer no pudiera tener hijos, ello era en tal caso considerado como una maldición. Elizabeth se daba cuenta de las miradas de reproche que recibía de la gente por cuanto creían que algo habría hecho para desagradar a Dios. Cuando leemos nosotros el pasaje que narra Lucas en el Evangelio que lleva su nombre, bueno, leemos que Dios cumplió esa promesa a Zacarías y Elizabeth. Elizabeth quedó embarazada, pero aquí ocurre algo muy curioso. Ella decidió recluirse en casa por 5 meses al quedar embarazada. Conocemos los cuidados comunes de una mujer, ¿no? Y en el caso del pueblo judío, según el manual que acabo de mencionar, en el caso del pueblo judío, las mujeres tenían la costumbre de evitar los baños calientes, como lo veían como un riesgo de un aborto. Evitaban comer verduras, comidas grasosas, comidas saladas, cualquier organismo que consideraran peligroso para el desarrollo y la formación del feto, bueno, lo evitaban. Y creo que para cualquier mujer que tiene tantos años esperando tener un bebé y recibir la noticia de dar a luz, y más en las condiciones milagrosas en las que Zacarías y Elizabeth están esperando a su bebé, bueno, no resultaría difícil para ellos, especialmente para ella, no resultaría difícil tener los cuidados que sean necesarios para la preservación de su bebé. Pero aquí nos llama mucho la atención que ella, además de los cuidados regulares, decide recluirse en casa, en lugar de salir corriendo, bueno, a contarle a todos las buenas noticias, especialmente para demostrar quizá
que ella no estaba desagradando a Dios, que Dios no había tenido un castigo sobre ella. Y creo que sería algo muy común, ¿verdad? Que nosotros llegáramos a suponer que esto lo haría. Sin embargo, podemos observar en sus decisiones que no se dejó llevar por las emociones, sino que fue prudente, lo tomó con calma y decidió resguardarse. La Biblia no nos explica la razón específica por la que ella decidió esto, pero sí podemos ahí desmenuzar un poquito, entrar un poquito en estas acciones para nosotros encontrar por qué ella era una mujer prudente. Y bueno, primero, ¿qué les parece si contestamos, ¿no?, a esa pregunta? ¿Qué es ser una mujer prudente? ¿Qué dice la Biblia acerca de ser una mujer prudente? Como decía, Lucas, el narrador de nuestro pasaje bíblico, no menciona específicamente el perfil de Elizabeth como mujer prudente, pero podemos encontrar en sus acciones que ella sí lo era. En Proverbios 19:14 leemos: la casa y las riquezas son herencia de los padres, mas de Jehová la mujer prudente. Salomón está usando el vocablo hebreo, sakal, que se traduce como prudente, hacer o actuar circunspecto. La Biblia también nos habla en el Nuevo Testamento, usa la palabra prudencia refiriéndose a las mujeres. Pablo indicó a Tito que las mujeres mayores enseñaran a las más jóvenes a ser prudentes, a desarrollar, entre otras virtudes que debía desarrollar la mujer y entre otros deberes que también le hacían a desarrollar esta característica. Bueno, menciona la Biblia que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Leemos en Tito 2:5. Pablo está usando, ahora sí, vocablo griego sofron, para referirse a lo que traducen los expertos como sano de mente, que se domina a sí mismo, moderado en cuanto a su opinión, prudente. Entonces podemos concluir que ser una mujer prudente solo puede venir de parte de Dios, solo puede nacer en el corazón de Dios, y que se distingue por actuar con buen juicio ante las circunstancias, comportándose moderadamente. ¿Cómo? Entonces, esto es una mujer prudente. ¿Y cómo se desenvuelve una mujer prudente? Salomón menciona en los Proverbios más de 20 acciones o rasgos que podemos nosotros definir a una persona prudente, o que la podemos ubicar, ¿no?, como conductas que nos enseñan que hay prudencia. Bueno, pues vamos a mencionar solamente algunas referentes a nuestro tema. Número 1, debe disponer su corazón a la prudencia, confiar en esta y guardar los preceptos divinos. ¿Cómo se desenvuelve una mujer prudente? Bueno, la mujer prudente no menosprecia el consejo sabio, procede con sabiduría, sabe a dónde va sin engañarse a sí misma, sabe cómo conducirse y controla sus impulsos. Y como última característica, tiene que ver cómo se expresa. Dice: se halla prudencia en sus labios y los refrena. Calla cuando es debido. No hace caso de la injuria. Se sabe expresar controlando su boca. Encontramos bastante tarea para nosotros aprender a conducirnos, ¿no?, como una mujer prudente. ¿Cómo llegamos entonces? Ya sabemos cómo debe conducirse una mujer prudente, sabemos lo que es una mujer prudente, pero ¿cómo llegamos a ser mujeres prudentes? Cuando Jesús comenzó su ministerio público, dice la Biblia en Mateo 5 que se sentó para enseñar a la multitud que lo estaba rodeando, lo que conocemos hoy como el Sermón del Monte, y empezó a exponer la forma en que nosotros debemos vivir la vida, cómo conducirnos en la vida, cómo tratar a los demás y qué hacer en diferentes situaciones. Y abarcó todas las áreas de una persona, ¿no? Abarcó el área
emocional, abarcó el área social y por supuesto abarcó el área espiritual. Puedes entrar a nuestro blog para que revises cada una de esas porciones bíblicas en las que nosotros podemos ubicar que Jesús está explicando y está enseñando a las multitudes cómo conducirse en las diferentes áreas de una persona. Pero al concluir Jesús el Sermón del Monte, empieza a decirles lo que leemos en Mateo 7:29. Jesús finalizó diciendo: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Entonces, ¿cómo podemos llegar a ser prudentes? Escuchando la palabra de Dios, pero llevándola a la práctica. Esto se debe ver reflejado en la forma de conducirnos y en el trato que damos a los demás en todas las circunstancias. Bueno, como decía, aunque el carácter y el perfil de Elizabeth no está explícito en la palabra de Dios, a Dios le pareció esas acciones razones suficientes para dejarlos plasmado en la palabra de Dios y que siglos tras siglos tras siglos después de su vida podamos nosotros observar a esta mujer, aprender de ella y modelar también nuestra conducta de modo que podamos llegar a ser mujeres prudentes. Al permanecer en casa por 5 meses, Elizabeth se comportó moderadamente mostrándonos lo que había en su corazón. Recuerden que lo que hay en el corazón es lo que nos lleva a tomar las decisiones de cómo vamos a conducirnos. A pesar de sentir vergüenza, dolor, ese menosprecio con el que era juzgada, a pesar de eso, hubo en ella un agradecimiento tal que lo reflejó en sus acciones. Se alegró posiblemente como nunca en su vida, ¿verdad? Bueno, ¿quién no? Con esta gran noticia. Elizabeth exclamó: ¡qué bueno es el Señor conmigo! El Señor me ha mostrado su bondad, haciendo que yo vaya a tener un hijo. Sus palabras denotan abundante gratitud a Dios. No vamos a negar el dolor que ella tenía. Ahí está reflejado en la palabra de Dios. Leemos también: el Señor me ha hecho esto ahora para que la gente ya no me desprecie. Me ha quitado la vergüenza de no tener hijos. La gente ya no me menospreciará. Lo encontramos en diferentes versiones del pasaje que ya mencionamos, ¿verdad? Es lo que ella expresaba. No se puede negar sus emociones. Sí había dolor, sí había tristeza, sí había pues esa zozobra, ¿no? De ser tratada o ser juzgada injustamente. Sin embargo, Elizabeth puso por encima de esos sentimientos, puso por encima el agradecimiento a Dios por los acontecimientos que Dios estaba haciendo con ella. Dejó de lado esa parte emocional y se enfocó en la bendición que estaba recibiendo. Podemos decir que su resolución evidencia que fue una mujer prudente porque actuó con cautela, tenía un corazón sano y tuvo cuidado del bebé que estaba por nacer. Eso es una mujer prudente. Ahora, yo te invito a que reflexiones en lo siguiente. ¿Qué haces tú cuando recibes una noticia tan maravillosa, de un nivel que supera a lo mejor lo que tú misma estabas esperando? ¿Qué haces cuando recibes esas noticias? ¿Te detienes a meditar la situación o actúas inmediatamente conforme a tus emociones? ¿Pones en su lugar a quienes te están juzgando injustamente, te están criticando, están hablando de ti, o decides enfocarte en el favor de Dios para tu vida? ¿Disfrutas reservadamente en la intimidad de tu familia, de tus seres queridos, de tus amigos cercanos? ¿O corres inmediatamente a hacer público hasta en las redes sociales lo que te está aconteciendo? Como decía, es bueno compartir las alegrías. Eso es muy propio, muy humano. Y es bueno hacerlo, compartir lo que está sucediendo con nosotros. Pero lo que yo quiero es invitarte a meditar en cuál es
la razón? ¿Qué motiva tu corazón para que tú compartas con los demás lo que está ocurriendo alrededor tuyo? Recuerda, lo que hay en tu corazón determina tus acciones. Una mujer prudente es una mujer que domina sus emociones, piensa, se da tiempo para razonar, para meditar y tiene un corazón sano para bendecir a quienes la rodean. De nuevo te invito hoy, que seas una mujer íntegra, que seas una mujer prudente y sobre todo que seas una mujer que bendice. Muchas gracias por acompañarnos en este episodio en nombre del equipo de Corazón de Mamá. Te agradezco y te invito a que compartas con otras mujeres. Vamos cambiando ese concepto que se está plantando en nuestra sociedad. Vamos moviéndonos para ser mujeres que bendicen. Comparte esta palabra que viene de parte de Dios con otras mujeres. Compartámoslos con amigas, con mamás, con primas, con todas aquellas mujeres que necesitamos recordar. Necesitamos que la palabra nos recuerde que hay que ser mujeres prudentes. Te agradezco que nos acompañes, comparte, dale like, comenta para poder llegar a otras mujeres y contagiar con este deseo de ser mujeres que bendicen. Desde mi corazón de mamá deseo que Dios te bendiga. Síguenos en nuestras redes sociales: Instagram, Facebook, Spotify y YouTube.